Saulo, habiendo sido rechazado por los judíos en Jerusalén, llevó su testimonio a Tarso, su propia ciudad, donde pasaría los próximos 10 años. Mes tras mes edificó su vida sobre el Evangelio de Jesucristo e influyó en otros para que hicieran lo mismo. Su poder, tanto de dirección como misional, fueron grandemente fortalecidos. Saulo no tenía que esperar a que se le dijera a dónde ir o a quién enseñar. Existían oportunidades misionales por doquier. Su pureza y fervor por la obra fueron conocidos en toda Cilicia. Durante esos 10 años fue el instrumento para la conversión de mucha gente al Evangelio de Jesucristo. Algunas de las pruebas de la fe de Saulo, sobre la cual escribiría posteriormente, tuvieron lugar en ese período. Aprendió muchas lecciones y recibió muchas respuestas a sus oraciones. Una de ellas fue una visión de las condiciones del hombre después de la resurrección. Año tras año Saulo puso lo mejor de sus esfuerzos para aprender a servir al Señor, y año tras año aumentó su talla espiritual. Antes de su conversión, Saulo y otros judíos persiguieron a los cristianos. Eso diezmó a los miembros de la iglesia, pero pequeños núcleos de judíos cristianos fueron infiltrándose gradualmente en los grandes centros de población. Estos primeros santos participaron activamente en la difusión del Evangelio, limitando sus esfuerzos principalmente a sus hermanos judíos. Sin embargo, en Antioquía, la tercera ciudad en importancia del Imperio Romano, estaba surgiendo una nueva clase de iglesia. Los judíos estaban enseñando a los gentiles, quienes aceptaron el mensaje del Evangelio. La visión que tuvo Pedro sobre una iglesia de carácter mundial estaba convirtiéndose al fin en realidad. Una gran cantidad de griegos se había unido a la iglesia en Antioquía. En efecto, se convirtieron tantos que los apóstoles enviaron a un respetado líder llamado Bernabé para ayudar a llevar a cabo la integración, tanto de los judíos como de los que no lo eran, al cuerpo de la nueva iglesia a la que pertenecían. Muchos se unieron a la iglesia bajo la fiel dirección de Bernabé, pero pronto fue evidente que necesitaban ayuda. Las diferencias culturales entre judíos y gentiles hacían difícil el desarrollo y fortalecimiento de la fe religiosa. Se necesitaba a un hombre que comprendiera ambos puntos de vista. Se le hizo saber a Bernabé que ese hombre que él buscaba y necesitaba, ese hombre que pudiera comprender tanto a judíos como a gentiles, era Saulo, el que antes había perseguido a los santos. Fue entonces que Bernabé se dirigió a Tarso, en busca del hombre que él mismo había presentado a los apóstoles en Jerusalén 10 años antes. No le fue difícil encontrarlo. Todos los santos conocían su gran testimonio. De ahí en adelante Saulo nunca conocería la paz de un hogar, pero gracias a sus incansables esfuerzos, muchas personas encontrarían la paz del Evangelio. De regreso en Antioquía con Bernabé, Saulo trabajó un año completo predicando el Evangelio a los gentiles y dirigiendo la precaria relación entre los cristianos, judíos y gentiles. Lograr esa unión entre judíos y gentiles no era una tarea fácil, pero el Señor bendijo los esfuerzos de Saulo, porque llegó a Antioquía un profeta proveniente de Jerusalén llamado Ágabo, quien profetizó una terrible hambre en Palestina. Bajo la inspiración de Bernabé y Saulo, judíos y gentiles unieron sus esfuerzos y compartieron sus bienes con los santos necesitados de Jerusalén. Se donaron generosas cantidades de ropa y alimentos, y la reserva almacenada aumentó cada vez más. Cuando finalmente se envió el auxilio a Jerusalén, se había logrado una gran unidad entre los miembros judíos y gentiles. Habían trabajado juntos para un pueblo que no habían conocido personalmente. Es importante señalar aquí que bajo la dirección de Bernabé y Saulo, los santos fueron llamados cristianos por primera vez. Pero Saulo no había de pasar el resto de su vida en Antioquía. El Señor le necesitaba en otra parte. En una reunión con los profetas en Antioquía, oyeron la voz del Señor que les dijo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Y cuando los profetas hubieron ayunado y orado, pusieron sus manos sobre ellos
y los enviaron a su misión. Así comenzaron las misiones de Pablo el apóstol. Durante los siguientes 15 años, junto con varios compañeros, este hombre inspirado viajaría miles de kilómetros por mar y tierra y predicaría la salvación a muchos pueblos. Ningún misionero ha causado una impresión más indeleble que Pablo. El mundo fue su auditorio. Cuando Pablo inició sus viajes, el cristianismo era poco conocido. Cuando los finalizó, estaba en camino a convertirse en una religión universal. Los viajes de Pablo pueden ser divididos en 3 misiones distintas. La primera a la tierra de los Gálatas, la segunda a Europa y la tercera a las provincias de Asia. La primera etapa de la misión llevó a Pablo a Chipre, tierra de Bernabé. Después de desembarcar en Salamina, cruzaron por tierras hasta Pafos, la capital, fortaleciendo en el camino a los santos que huían de Chipre para escapar de la persecución. Les acompañaba Juan Marcos, primo de Bernabé. En Pafos, la predicación de Pablo atrajo la atención del procónsul romano, Sergio Paulo. Impresionado por esta nueva doctrina, envió por los 2 misioneros. Pero una vez en el palacio, las esperanzas de Pablo de enseñarle el evangelio al magistrado romano estuvieron a punto de ser desbaratadas. Todo lo que Pablo decía era rebatido por Elimas, el mago, quien persistía en las supersticiones de su tiempo. Entonces, lleno del Espíritu Santo, Pablo se adelantó y dijo a Elimas: Hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? He aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente Elimas quedó ciego, y tuvo que ser llevado de la mano para caminar. El procónsul, maravillado por lo que había presenciado, escuchó y creyó. Aunque se desconoce el alcance de la misión de Chipre, existen 2 datos muy reveladores. Primero, Pablo cambió su nombre hebreo, Saulo, por el que usaría el resto de su vida, su equivalente griego, Pablo, escogido por él para identificarse más plenamente con los gentiles. Segundo, durante el trabajo llevado a cabo en Chipre, Pablo se destacó y fue reconocido como un líder, pues la Biblia se refiere en lo sucesivo a sus muchos seguidores. Desde Chipre, Pablo se embarcó rumbo al puerto de Perge, donde le esperaban contratiempos. En vez de continuar en el campo misional, el joven Juan Marcos prefirió volver a Jerusalén, pero el fresco viento de las mesetas gálatas empujó a Pablo. Su primera escala fue Antioquía de Pisidia. Allí estableció Pablo el patrón misional que habría de usar por el resto de su vida. Proclamó su testimonio primero a los judíos y luego a los gentiles, comenzando por la sinagoga judía. La disposición de una sinagoga judía era muy sencilla. Los hombres se sentaban de un lado, las mujeres del otro, detrás de una cortina con el rostro velado. Al frente había un asiento elevado para el lector o predicador. No había un clero regular, pero en los lugares principales se sentaban 10 ancianos directores. Sentado contra la pared de atrás, usualmente se encontraba un grupo de gentiles que habían llegado a admirar ciertos aspectos de la religión judía y su moral, y en vista de que no tenían prejuicios nacionalistas, se relacionaron con el antiguo sistema judío. Se les llamaba temedores de Dios. El servicio en la sinagoga era igualmente sencillo. Después del llamado para los servicios religiosos, se leían lecciones de las Escrituras, una tomada de la ley de Moisés y otra de las palabras de los profetas. Estas lecciones eran seguidas por un discurso que explicaba los pasajes leídos. El lector y la congregación permanecían de pie mientras se leía y después tomaban asiento. Entonces, el lector, sentado en una silla que se encontraba al lado del púlpito donde se leía, daba su discurso. Si acaso había algún visitante de la iglesia de Jerusalén, se le invitaba a hablar.
Esa era frecuentemente la oportunidad en que Pablo aprovechaba para hablar. Él, por ejemplo, leía un pasaje que profetizaba el advenimiento del Mesías. Luego se sentaba y daba su testimonio del cumplimiento de dicha profecía en Jesús. Esa era la primera parte de su sistema. Apelaba así a los judíos, que ya estaban condicionados a la idea del advenimiento de un Mesías. Pero si, como ocurría con frecuencia, los judíos veían el Evangelio de Jesús como una amenaza a los líderes nacionales judíos y al sistema religioso, entonces rechazaban el mensaje de Pablo. El rechazo de los judíos, sin embargo, no interrumpía el segundo aspecto de su sistema, porque sentados en la parte de atrás se encontraban los gentiles, que temían a Dios, quienes a menudo aceptaban el mensaje de Pablo y le pedían que hablara más sobre el tema. Habiendo reunido a todos los judíos que podía, Pablo dedicaba el resto de su tiempo a los que temían a Dios. Pero el éxito de Pablo era también acompañado del envidioso resentimiento de los judíos que no habían aceptado su mensaje. Ellos generalmente encontraban una manera de desacreditar su labor y expulsarlo de la comunidad. Este modelo de parcial aceptación judía y luego la expulsión de la sinagoga no cambió en Antioquía de Pisidia. Primero, Pablo fue invitado a hablar. Varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel, conforme a su promesa, levantó a Jesús por Salvador de Israel. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de su muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a vuestros padres, que por medio de él se os anuncia el perdón de pecados. Y la norma que con tanta frecuencia siguió Pablo para dar su testimonio volvió a repetirse. La mayoría de los judíos abandonaron perturbados la sinagoga. Para ellos su Salvador debía ser un líder político más que un maestro. Pero un grupo de judíos y gentiles rodeó a Pablo y le pidió que continuara enseñándoles el próximo día de reposo. El siguiente día de reposo casi toda la ciudad se reunió para escuchar esta nueva doctrina de Cristo. Nunca, después de esto, dudaría Pablo del poder del Evangelio. Pero muchos judíos estaban llenos de envidia y conspiración contra Pablo. Algunos de los más eminentes personajes de la comunidad fueron influidos por ellos, y después de una breve pero provechosa estancia en ese lugar, Pablo y Bernabé fueron expulsados. Felices de haber podido establecer una pequeña rama, ambos misioneros se trasladaron 6 kilómetros al este, a Iconio. Allí, gracias a la fe de la gente, les fue posible realizar milagros y sanidades, y se estableció otra rama de la iglesia. Pero, advertidos de un complot para apedrearlos, abandonaron el lugar. En Listra, a 12 kilómetros hacia el sur, Pablo no escapó del odio de los judíos de Antioquía e Iconio. Fue en parte porque él y Bernabé fueron considerados como dioses por los semibárbaros montañeses, que se despertó la ira de los judíos. Según los griegos y romanos, sus muchos dioses mitológicos podían visitar la tierra en cualquier momento y convivir inadvertidamente con los humanos, motivo por el que en esa oportunidad el pueblo supuso que Pablo y Bernabé eran dioses. Después de haber testificado a un grupo, la atención de Pablo se vio atraída por un inválido. El hombre
nunca había caminado en su vida. Pablo escudriñó su mirada y comprendió inmediatamente que el hombre tenía gran fe. Levántate y ponte derecho sobre tus pies. El hombre se levantó y anduvo. Entonces los gentiles que lo rodeaban comenzaron a gritar: Los dioses han venido a nosotros. Y tienen apariencia humana. Nunca habían visto a nadie tan lleno del Espíritu Divino como estos dos hombres. Creyeron que Bernabé era Júpiter y Pablo Mercurio, y rápidamente trajeron flores, regalos, e hicieron sacrificios ante ellos. Para su sorpresa, en vez de aceptar sus ofrendas, los extranjeros las rechazaron. ¿Por qué hacéis esto? Somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. Pablo se encontraba todavía tratando de explicar al emocionado pueblo que ellos no eran dioses, cuando los judíos de Iconio y Antioquía, que los habían seguido hasta Listra, después de tratar infructuosamente de apedrearles en Iconio, incitaron a los ignorantes gentiles a la violencia. Juntos, judíos y gentiles les maltrataron y desnudaron, apedreándoles hasta dar a Pablo por muerto, según las costumbres de los judíos. Arrastraron su cuerpo maltrecho y ensangrentado fuera de la ciudad, y allí lo abandonaron creyéndole muerto. Pero después que algunos santos se arrodillaron a su lado y oraron por su salud, Pablo se levantó, sano, y al día siguiente partió con Bernabé hacia la cercana ciudad de Derbe, donde con el tiempo se establecería otra rama de la iglesia. Cansado, habiendo sido rechazado por algunos, pero después de haber establecido ramas de la iglesia en cada ciudad gálata importante, Pablo se encontraba ahora a unos cuantos días de su ciudad natal. Hubiera sido fácil seguir adelante y buscar la seguridad de sus amigos, pero los atributos que hicieron de Pablo un gran misionero nuevamente se pusieron de manifiesto. El devoto amor que demostró por sus conversos, así como su valor, hicieron que Pablo actuara de manera poco común. Dio vuelta y regresó a cada rama que había organizado, fortaleciendo a los miembros en su nueva fe. Volvió a Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia, a Perga y de ahí por barco a Antioquía. Solamente entonces, después de quedar satisfecho de que los nuevos santos podían permanecer solos, fue cuando pensó en el descanso. Habían pasado más de 2 años, había viajado 2.200 kilómetros y había pasado por terribles y maravillosas experiencias desde que dejó Antioquía. Pablo se había ganado en realidad un merecido descanso.